Gracias por tu tiempo, Marcelo. No, por favor. Gracias, Carlos, por la entrevista. Eh, bueno, la pandemia demostró que, al menos en materia económica, cada vez son menos los que ganan más y cada vez son más los que ganan menos, los que menos tienen. Este, ¿Cómo se sale de esto, Marcelo? Bueno, no, es interesante lo que vos decís, porque se supone que en una situación de emergencia sanitaria como la que se ha vivido en la Argentina y en el mundo, eh, deberían adoptarse siquiera medidas de preservación elemental de la condición sanitaria vital de las personas. Pero la pandemia, paradójicamente, como vos señalabas, ha acentuado la polarización social. El mundo hoy tiene a especuladores bursátiles celebrando el estallido hacia arriba de varias bolsas del mundo, tiene a los especuladores con los precios de las materias primas celebrando también la suba en el valor de las commodities, el petróleo y los alimentos, y por otro lado tiene una acentuación de la pobreza, el hambre, en las condiciones de la propia pandemia. Esto lo que te dice, digamos que en la pandemia hay dos cuestiones. Una es la epidemia en sí misma, que tampoco es un hecho accidental, después nos podemos detener en eso, pero luego está la gestión de la pandemia, que ha sido una gestión en la Argentina y en el mundo de rescate del capital y no del mundo del trabajo. Ahora, primero, ¿por qué decís, después seguimos con otra cosa, pero ¿por qué dijiste que no fue un hecho accidental? No, no fue un hecho accidental porque hoy se sabe perfectamente que este virus se origina como resultado de prácticas y ensayos inescrupulosos que tienen que ver con la manipulación de animales, el trabajo rural, las condiciones precarias en las cuales en los lugares del mundo donde se originó este virus se llevaron adelante esas tareas. Y bueno, luego en lo que ya se relaciona con la expansión del virus, hay estudios que indican que otros factores ambientales como el cambio climático, el hacinamiento, ha contribuido fuertemente a su expansión. Entonces, hay una pandemia que se origina en la organización capitalista de la sociedad y luego esa organización capitalista misma, cuando la gestiona, cuando tiene que abordar la emergencia pandémica, la convierte en un factor de mayor polarización social todavía. Está bien, pero digamos, Porque está bien, perfecto. No, porque digo, cuando dijiste que no fue un hecho accidental, digo, ¿qué? ¿Fue a propósito? No, tomaron una... no se trata, ese es Por el punto eso, de por eso, vista por de eso, algunos por conspirativos. eso, por No eso, por estoy eso. diciendo una cosa, digamos, a propósito no, pero a Pero veces, aprovechemos de paso. Se dio, ¿no? Las aprovechemos, cosas, obvio. sí, sí. Obvio, obvio, está bien, encuadrado en ese marco. Sí, sí, y hay una cuestión que también siempre a mí me ha llamado la atención, por lo menos que no soy economista y que no entiendo nada, ¿cómo puede ser que lo virtual sea superior a lo real? Digo, ¿cómo puede ser que la plata virtual sea más importante que la productiva, que la real? Nunca entendí eso, la verdad que nunca lo entendí. No, a ver, ocurre lo siguiente, Carlos, lo que llamamos plata virtual es una especie de adelanto sobre una riqueza social que en algún momento se tiene que crear. Cuando se fabrica dinero, cuando circulan los títulos de deuda pública, por ejemplo, bueno, es una promesa de pago que alguna vez se tiene que realizar. El problema es que el mundo hace tiempo que no puede cumplir con esas promesas de pago, las refinancia y las prorroga indefinidamente. Esto es lo que ha pasado. Ahora, en el tema de la pandemia, la norma de lo que ha ocurrido en el mundo, pero también en nuestro país, es que
se imprimieron, se emitieron recursos monetarios, se imprimió dinero, ¿no es cierto?, de una manera fabulosa, con el objetivo de rescatar a las grandes corporaciones empresarias. Es decir, en momentos en que debían interrumpir su producción, sostener un conjunto de gastos, bueno, el Estado las sostuvo con consecuencias muy claras. ¿Por qué? Porque una parte muy importante de esos recursos fueron volcados con un fin especulativo. Fíjate lo siguiente, en medio de la pandemia, cuando el problema productivo, sanitario, concreto debía, es decir, cuando la economía más debía estar pegada a tierra y siguiendo en forma rigurosa lo que ocurría con la producción, los testeos, los elementos necesarios para afrontar la emergencia, más que nunca, sin embargo, se volvió especulativa. ¿Por qué? Porque esos recursos fabricados por la Reserva Federal Norteamericana o el Banco Central Argentino fueron volcados en una gran medida a operaciones, ¿no es cierto?, de enriquecimiento financiero. Por ejemplo, ¿quién duda? Hasta el propio gobierno lo reconoce, que una parte muy importante de los recursos que se le entregaron a las grandes empresas el año pasado se volcó al mercado cambiario. Y es la razón por la cual, ¿no es cierto?, el dólar se fue por las nubes en la Argentina. Por las mismas razones, en el mundo hay un fenómeno, por un lado, de desvalorización del dólar y por otro lado, de suba impresionante de los precios de las materias primas, que ha acentuado la polarización social, porque trigo, maíz, carne han subido exponencialmente 60%, 80% en un año. Sí, Y ahora, el fenómeno del hambre y la pobreza ha crecido fuertemente. sí, acá me parece que lo que no se explica muy bien o no se entiende es por qué acá ganando en pesos tengamos que pagar la comida al valor dólar. Por más que sea, digamos, un commodity, acá lo producimos. Si acá produciéramos petróleo, me imagino yo que el petróleo en Arabia o en los países petroleros debe valer 2 centavos, porque lo producen ellos. Claro. Los coches los producen los alemanes, valen mucho Sí. más barato que acá, o en Corea, o en donde sea, la tecnología de punta, digamos. Si acá Por eso, producimos esto, ¿por qué lo pago tan caro? Claro, lo que vos decís es cierto, pero el problema tiene dos puntas. Una es esta suba de los precios y su dolarización en la Argentina, y la otra punta del problema es el valor de los salarios. Porque pasa lo siguiente, un país que tiene buena parte de su canasta alimentaria dolarizada, porque esto tiene que ver, ¿no es cierto?, con los precios de las commodities en el mundo y demás. Su salario, sin embargo, está más especificado y desvalorizado que nunca. El nuestro es un país muy rico. Cuando me dicen que somos un país pobre, no, porque cualquiera que haya recorrido un poco nuestra patria se da cuenta que es un país muy rico. Lo que pasa que las manqueras de esa riqueza se van para afuera o se van a pocos bolsillos acá adentro que terminan siendo también afuera, porque también es eso. Creo que este año y dentro de estos pocos días tenemos una cuestión que para mí puede ser vital en cuanto a la orientación final de este gobierno, ¿no es cierto? Que es el tema de la hidrovía. Porque la hidrovía no solo tiene que ver con una cuestión de saber qué es lo que se traslada en esos barcos y qué es lo que entra, sino que tiene que ver con una cuestión de soberanía, que tiene que ver también con una cuestión de una decisión política sobre cómo nos desarrollamos a partir de esa ganancia que creamos. Porque la ganancia está, el tema es que se olvida muy poco. Y a partir de ahí vamos a ver cuál es el tema hacia dónde apunta este gobierno. Creo que hay mucha discusión interna. Este es un tema en disputa y que me parece que es muy interesante seguirlo de cerca, porque los factores que hay son muy fuertes, porque no es solo la ganancia de 300 millones de dólares que se lleva una concesionaria, sino que tiene que ver con la decisión sojera de, bueno, cómo vos te parás
frente a esa riqueza que genera el campo argentino, no 3 o 4 vivos que se la llevan todas. No, por supuesto, el problema, digamos, la hidrovía está ligada a un problema muy importante, que es el de la privatización del comercio exterior y el del núcleo, digamos, más importante y más concentrado del comercio exterior. La hidrovía es un colador en muchos sentidos, ¿no es cierto?, de ingresos, de recursos fiscales que no entran y probablemente de muchas otras cuestiones que están vinculadas con el lavado de dinero, con el narcotráfico, como muy bien se sabe en la provincia de Santa Fe. Ahora, indudablemente que debe ser nacionalizada, ¿no es cierto?, que debe ser parte de un control público. El problema es que esa nacionalización no puede ser simplemente un recurso para transportarle barato a las grandes corporaciones exportadoras, sino que debería ser la punta de lanza de una nacionalización más general del sistema cerealero y del comercio exterior, para permitir, ¿no es cierto?, el control de las divisas. Esto en un marco donde la economía debería orientarse, como decíamos antes, ¿no? O sea, una de la fuerza administración laboral, política de desarrollo, digamos. claro, la preservación del salario, del ingreso, del derecho al trabajo. Entonces, en función de eso, indudablemente que el comercio exterior debería ser nacionalizado. Creo que todas las dimes y diretes que hoy está atravesando este tema de la hidrovía está profundamente relacionado con el hecho de que hoy el saldo favorable del comercio exterior es una alforja visualizada y fotografiada desde las oficinas del Fondo Monetario. Esa es la realidad. Marcelo, gracias por tu tiempo. No, por favor. Estamos en un mundo complicado. Lamentablemente vemos los desastres del capitalismo, pero creo que culturalmente el capitalismo va a seguir y lo que no sé es cómo puede mantenerse algo donde una o dos personas tengan más dinero que muchos países. Eso la verdad que sigue sin cerrarme, bueno, no entiendo, no puede, y es así, lamentablemente es así. Pero para tomar lo que vos llamabas cuestión cultural, me parece que son muchos en los que nuestro continente están haciendo ver que esto no puede continuar así. En Colombia, en Perú, en Chile, se han vivido verdaderas rebeliones populares e incluso a la hora del voto, de un modo a lo mejor no claro, deformado, se ha expresado el hartazgo con esta situación absoluta de crisis social. Los partidos tradicionales en Chile han sido pulverizados por el voto. No hablemos, ¿no es cierto?, de lo que ha ocurrido en Perú. Entonces, más temprano que tarde, Argentina va a ser abrazada por esa situación general. Es decir, ya lo es, Argentina ya está inmersa en esa realidad en términos de degradación social. Pero va a ser envuelta en ese panorama continental en otros términos, en términos de comprensión política, de desarrollo de una iniciativa, de una reacción popular que va a colocar completamente en la agenda la necesidad de una transformación social. Marcelo, gracias por tu tiempo. Muchas gracias.